Buenas noches. A continuación les presentaré un video de la materia normatividad fiscal correspondiente a la unidad 1, fundamentos de la normatividad fiscal en la PYME. La actividad es, son explicar los fundamentos de la normatividad fiscal. Mi nombre es Jennifer Gladys Ramírez López y permítanme presentarles lo siguiente. Para tener una mayor idea de lo que a continuación les hablaré, comienzo por exponer lo siguiente. Las normas tributarias son un conjunto de leyes establecidas cuya intención es comunicar a los contribuyentes de un país cómo es el proceso de pago de impuestos que se lleva a cabo, qué debe pagar y en qué circunstancias, ya sea por edad o por cierto nivel de ingresos, y las consecuencias que enfrentan al evadir los impuestos. Cada país tiene su propio órgano regulador encargado de la recaudación de impuestos. Para ello se requieren profesionales de impuestos y que deben de actualizarse para el desarrollo de su vida. Una de las principales obligaciones para todos los mexicanos es la de contribuir con el Estado para que pueda afrontar los gastos públicos y ejercer el poder en las mejores condiciones posibles y en un estricto sentido de derecho. La idea central de hacerlo es que este no se retorne en beneficios y en servicios que nos permitan mantener una vida aceptable a altos niveles de seguridad, buena educación y de calidad, servicios de salud, etcétera. El principal indicador de crecimiento de la pyme se visualiza en la sana evolución de su flujo de efectivo. Este nunca podrá evolucionar positivamente si los egresos no son lo suficientemente sólidos para cubrir los gastos normales de operación, incluyendo los respectivos impuestos bajo esta temática. Evidentemente los egresos se incrementarán, disminuirá el efectivo por el pago de los impuestos y si por otro lado la gente tiene menos dinero por la misma situación, no consumirán provocando otra reducción a los ingresos, convirtiéndose en un ciclo vicioso que no beneficia a nadie. Las funciones y elementos de las finanzas públicas. Las finanzas públicas se refiere a la forma en que el Estado obtiene y distribuye sus recursos. Implica dos elementos, la captación de ingresos, la cual se encarga de la política de ingresos, y la inversión en programas de obras públicas y de desarrollo social. La captación de ingresos la obtiene la población económicamente activa, es decir, personas morales y físicas que como resultado de su actividad obtengan beneficios financieros, los cuales deben de reportar un ingreso al Estado. Y la inversión de los ingresos la realiza a través del desarrollo social en programas de obras públicas y mejora de la comunidad. Las funciones y elementos de política fiscal. La política fiscal se define como el conjunto de medidas relativas al régimen tributario, al gasto público, endeudamiento interno y externo y a las operaciones y situación financiera de las entidades. Sus componentes son el gasto público y el presupuesto, es decir, es la forma en la que el Estado distribuye el gasto mediante programas de desarrollo que son previamente analizados por un presupuesto y planeación gubernamental. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público son los encargados de recaudar, administrar y presupuestar el gasto público, así como de informar la inflación o deflación que se genere, el tipo de cambio y el establecimiento de la política monetaria. La política del gasto público La política del gasto público son las inversiones o erogaciones de riquezas que las entidades públicas hacen para la producción de los servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades públicas y para enfrentar a otras exigencias de la vida pública que son llamadas propiamente servicios. Consiste en programar y proyectar los egresos de las cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales mediante el gasto corriente, el gasto de capital y el gasto de inversión. En ello se contempla la contratación del capital humano, compra de insumos y servicios propios para el desarrollo de las actividades administrativas, erogaciones para cubrir la deuda interna y externa, compra de títulos de crédito, inversión. Las funciones y elementos del presupuesto. Las características que comprenden al presupuesto son la representación de la recaudación y el gasto público. Es el presupuesto de egresos de la Federación, el cual preparan año con año para cubrir los gastos que se pretenden gastar, detallando uno a uno los rubros en los cuales se contemplan servicios básicos, compras mayores y demás gastos operativos, incluyendo los gastos de programas sociales. El presupuesto no solo es soportado por la recaudación de impuestos, sino también por la venta del petróleo, cuotas, tarifas y aranceles y el pago de bienes y servicios. El gobierno federal lanza dos propuestas la de decreto de ingresos y decreto de egresos, es decir, informa cómo se obtendrá el dinero y cómo y cuándo se gastará ese dinero. Con lo anteriormente visto, concluimos con lo siguiente: las finanzas públicas se encargan de revisar el uso y obtención de los recursos públicos federales en los tres poderes de la Unión.
los órganos constitucionales autónomos, los estados y municipios y en general cualquier entidad, persona física o moral pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos federales. Es importante fortalecer el presupuesto y tener un mayor control sobre los egresos. Muchas gracias.